Después de viajar más lejos de lo que había estado ningún humano en 50 años, 4 astronautas caían en picado hacia la Tierra. Su nave, la cápsula Orión, era apenas una mota de polvo en la inmensidad del espacio. Pero entre ellos y la seguridad del Océano Pacífico se interponía una barrera invisible y letal, la atmósfera. En los minutos que duró el descenso, su destino dependió de una única pieza de ingeniería de 5 metros de ancho. Y esa pieza estaba diseñada a propósito para quemarse, desintegrarse y morir. Sonaba a fallo catastrófico, pero fue la clave del éxito. En la reciente reentrada de la misión Artemis II, la NASA quemó deliberadamente parte del escudo térmico de más de 1 tonelada que protegía a sus astronautas. ¿Pero por qué querrían destruir la única cosa que los salvaba de vaporizarse a casi 3000 grados? La respuesta no estuvo en construir algo indestructible, sino en la increíble ciencia de un material llamado APQUAT, un escudo diseñado no para aguantar el calor, sino para sacrificarse de forma controlada y llevarse el infierno con él. Volver desde la órbita baja terrestre, como lo hacen en la Estación Espacial Internacional, ya es complicado. Pero volver de la Luna es una bestia parda completamente diferente. La gravedad de la Tierra atrajo a la cápsula Orión a velocidades casi inimaginables, de casi 40.000 km/h. Para que te hagas una idea, es más de 30 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad el aire no tiene tiempo de apartarse. Se comprime de forma brutal frente a la nave, creando una onda de choque, una burbuja de plasma que brilla con luz propia. La temperatura en la superficie del escudo se disparó hasta los 2700 grados Celsius, aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol, un calor que derretiría acero, titanio y casi cualquier metal en segundos. La cápsula se convirtió literalmente en un meteorito artificial envuelto en una bola de fuego. Durante el descenso en el pico de calor, la tripulación sintió hasta 4 veces su propio peso aplastándolos contra sus asientos. Y para añadirle más drama, el roce de la nave era tan extremo que literalmente arrancaba los electrones de las moléculas de aire. Esto creó una envoltura de plasma altamente ionizado, un muro impenetrable para las ondas electromagnéticas, que bloqueó todas las comunicaciones, sumiendo a la misión en un angustioso silencio de radio de unos 6 minutos, la física del silencio en su máxima y más aterradora expresión. Este fue el túnel de fuego que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tuvieron que cruzar. Su vida dependió de una sola pieza, el escudo térmico. Podrías pensar que lo lógico sería construirlo con el material más duro y resistente, una especie de armadura, pero la física aquí funciona de forma extraña. Un escudo de metal, por muy duro que fuera, conduciría el calor. Se calentaría como una sartén al fuego y poco a poco cocinaría a la tripulación en su interior. La NASA necesitaba algo radicalmente distinto, no un escudo que aguantara el calor, sino uno que lo gestionara. La solución, heredada del programa Apolo, fue una de las hazañas más flipantes y terroríficas de la ingeniería. Pero antes de poner a 4 astronautas en el cohete más potente del mundo, la NASA necesitaba hacer un último ensayo general. Esa prueba fue Artemis I, una misión sin tripulación lanzada a finales de 2022. El objetivo era simple pero monumental: enviar una cápsula Orión vacía en el mismo viaje que haría Artemis II para probar cada sistema en las condiciones más extremas. La misión fue un éxito rotundo. La nave fue a la Luna, volvió y amerizó sin problemas en el Pacífico. Pero cuando los ingenieros recuperaron la cápsula, descubrieron algo que les preocupó. El escudo térmico, el héroe del día, tenía cicatrices inesperadas. En lugar de desgastarse de forma uniforme como estaba previsto, se encontraron más de 100 zonas donde el material carbonizado se había desprendido de forma irregular. Se habían perdido trozos de la capa protectora de una manera que los modelos no habían anticipado. Inmediatamente la NASA reunió a sus mejores mentes para resolver el misterio. Tras meses de análisis usando datos de sensores, imágenes y pruebas en tierra que simulaban el infierno de la reentrada, encontraron el culpable. El problema no era el diseño del escudo en sí, sino una interacción con la trayectoria de vuelo de Artemis I. El escudo de APQUAT, al calentarse, suelta gases como parte de su proceso de ablación.
Pero durante la reentrada los gases quedaron atrapados, acumulando presión bajo la superficie carbonizada. Esta sobrepresión agrietó y desprendió trozos de la capa protectora de forma desigual. No fue un fallo catastrófico, vale, pero sí una vulnerabilidad que nadie esperaba. Fue una lección crítica aprendida en el escenario más realista posible. Para Artemis II, la misión tripulada, no había margen para este tipo de sorpresas. El escudo ya estaba fabricado con la misma fórmula, así que la NASA se centró en mitigar el riesgo. La lección de Artemis I fue crucial para garantizar que el regreso a casa fuera seguro. Y aquí es donde está la magia. El escudo térmico de Orión no es una simple placa de metal. Este escudo de 5 metros se construye sobre un robusto esqueleto de titanio cubierto por una piel de fibra de carbono. A diferencia de las antiguas misiones Apolo, que inyectaban el material a mano en un interminable panal de abejas, la NASA modernizó el proceso para el siglo XXI. Sobre esa base de carbono se ensamblan con precisión milimétrica 186 bloques individuales premecanizados de APQuat. Encajan tan perfectamente que forman una armadura continua y sin fisuras. ¿Y qué es el APQuat? Pues es como una receta de alta cocina extrema, una resina epoxi súper resistente al calor, reforzada con fibras de sílice. Pero la magia del APQuat no está en lo que es, sino en lo que hace cuando se enfrenta a un calor extremo. Su superpoder se llama ablación. La ablación es un proceso de sacrificio controlado. En lugar de intentar aguantar el calor, el escudo lo absorbe y lo usa para autodestruirse de una forma muy específica y protectora. Y esto funciona en varios pasos. Oye, y si has llegado hasta aquí, suscríbete, que es gratis. Primero, cuando la temperatura se dispara, la resina del APQuat no se derrite, sino que se descompone químicamente. Este proceso, llamado pirólisis, libera una cantidad enorme de gases más fríos. Estos gases hacen dos cosas geniales. Al salir disparados, empujan la capa de plasma ardiendo lejos de la nave. Crean una especie de colchón de gas que aísla y evita que gran parte del calor llegue a tocar el escudo. Segundo, lo que queda de la resina descompuesta es una capa de carbón negro muy parecida al carbón de una barbacoa. Resulta que esta capa de char, como la llaman los ingenieros, es un aislante térmico extraordinario. El calor que logra cruzar la barrera de gas ahora tiene que abrirse paso a través de este carbón, que lo frena muchísimo. Y tercero, a medida que esta capa de carbón se forma, la propia fricción del aire la va arrancando. Cada vez que un trozo de carbón se desprende, se lleva consigo una cantidad inmensa de energía térmica. Es como si el escudo sudara para enfriarse, quitándose capas calientes para exponer una nueva capa de APQuat lista para repetir el proceso. Así, mientras fuera se desataba un infierno de casi 3000 grados, a solo unos centímetros dentro de la cápsula la temperatura se mantuvo cómoda y segura. La genialidad no fue construir un escudo indestructible, sino uno que se desintegra de forma predecible y controlada, sacrificándose para que la tripulación sobreviva. Y con todo lo aprendido en Artemis I, la NASA y Lockheed Martin no dejaron nada al azar. Aunque el escudo de Artemis II era el mismo que el de la primera misión, la solución fue increíble. La clave estuvo en la trayectoria. Para Artemis II se optimizó el perfil de vuelo de reentrada para evitar el estrés extremo de la maniobra de salto usada en Artemis I. La NASA optó por una trayectoria abovedada, una entrada más gradual y superficial. Al entrar con un ángulo más tendido y suave en la atmósfera, el pico máximo de calentamiento se redujo y el calor se distribuyó de manera mucho más uniforme a lo largo del viaje. La idea era generar un desgaste constante y manejable, evitando las presiones y los picos de temperatura que causaron las fracturas anteriores. Además, aunque el escudo físico de Artemis II era el mismo, lo aprendido en este vuelo está sentando las bases del futuro. Ahora mismo, los datos telemétricos masivos recopilados en esta reentrada están siendo procesados por modelos avanzados de simulación y análisis numérico de la NASA. Su objetivo es calcular y optimizar las propiedades de permeabilidad del APQuat para futuras misiones, asegurando que los gases puedan ventilarse perfectamente.
Un escudo a medida para proteger a los próximos astronautas que aterrizarán en el inexplorado y traicionero polo sur lunar. Este fue el ciclo clásico de la exploración espacial. Se probó un sistema, se aprendió de los problemas y se mejoró la operación. Artemis 1 fue exactamente eso, un vuelo de prueba que sacrificó una nave vacía para recoger datos que salvaron vidas. La confianza de los propios astronautas de Artemis 2 lo dijo todo. Tras la misión, el comandante Reid Wiseman afirmó que confiaban plenamente en el escudo y en las soluciones porque habían sido parte de todo el proceso. Entendían que lo de Artemis 1 fue un dato que hizo su viaje mucho más seguro. Al final, más allá de la física, la química, todo se redujo a 4 personas que confiaron sus vidas a esta ciencia. Mientras la Orión estuvo envuelta en llamas, convertida en una estrella fugaz artificial, los astronautas estuvieron monitorizando los sistemas, aguantando la presión y esperando a que el rugido del plasma se apagara y fuera sustituido por el silbido del viento. Y finalmente llegó el alivio al ver los paracaídas desplegarse. El éxito del escudo de Artemis 2 fue la validación de la tecnología que nos permitirá volver a la Luna de forma segura. Cada dato que se recogió es vital para las futuras misiones. Este escudo ablativo es nuestra puerta de entrada y salida al espacio profundo. Y nos demostró que para conquistar los mayores desafíos, a veces la solución no es la fuerza bruta, sino un sacrificio elegante y muy bien calculado. Cuando vimos las imágenes de la cápsula Artemis 2 regresando a la Tierra como una bola de fuego, estábamos presenciando un acto de sacrificio controlado, una obra maestra de la ingeniería, donde un escudo se quemó a propósito para que los de dentro pudieran vivir. Para ganar, a veces hay que ceder un poco. Y ahora te pregunto, ¿qué otra tecnología espacial te parece completamente contraintuitiva, pero increíblemente eficaz? Cuéntamelo en los comentarios, os leo. Y si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, si puedes dame tu hype, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme, nos vemos.